Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, licenciada. Buen día, licenciada. Hola, Buen día, hola. licenciada. Qué gusto verlos después de casi un mes, creo, de ausencia. Eh, Bienvenidos sean nuevamente, un placer compartir con ustedes una clase más. Estoy de verdad bastante feliz, bastante emocionada de poder compartir la materia con ustedes nuevamente, sobre todo porque la mayoría está con nosotros, así que, pues bueno, tenemos otros buenos meses de conocimiento, de bastantes dinámicas y sobre todo de crecimiento personal, ¿ok? Bien, en este semestre vamos a contar con algunos compañeros nuevos. Les pido, por favor, seamos, como siempre, lo más empáticos posible. De ser posible, colaboremos en todo lo que fuese necesario. Cuesta adaptarse un poquito, pero no es nada muy complicado, ¿no es cierto? Bien, a ver, para empezar, quiero iniciar muy brevemente con un diagnóstico, digámoslo así, de la materia, no netamente de conocimiento, sino más que nada de habilidades. A ver, hablando de historia, creo que muchos asociamos la palabra con el término aburrimiento o teoría o demasiada lectura, lectura, lectura y tal vez demasiados datos, demasiadas fechas, demasiados puntos muy pesados, ¿no es cierto? Pero también la historia tiene su parte entretenida. Antes de entrar a esta parte, necesito saber cuál es la principal dificultad que ustedes han tenido o con la que han tropezado en colegio al momento de ver todo lo que es historia, ciencias sociales, geografía, absolutamente todas esas materias más del área social. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo, lo que les ha parecido más complicado al momento de hablar de historia? A ver, los escucho. Valentina. Gracias, Lilian. Personalmente, a mí se me complica mucho la parte de memorizar las fechas, porque mi profesor era de que todas las fechas tenían que estar en un orden y así, y nunca he sido buena ni siquiera para memorizar cumpleaños. Ya, está bien. Pasa. Muchas veces creemos que historia es simplemente memorizar, pero vamos a tratar de hacerlo de una forma mucho más práctica y que te resulte más fácil de asimilar, ¿ok? No solo para ti, sino un truco para todos. Gracias, Valentina. Iván, por favor. Buenos días, licenciada. Personalmente yo en el colegio lo viví de una manera más didáctica, por así decirlo, ya que mi profesora nos hacía exponer, debatir sobre temas de historia, por ejemplo, de la Edad Media, de la Edad Contemporánea, y era muy llevadera, la verdad que fue mi materia preferida en un momento. Ya, muy bien. También depende mucho de cómo nos presenten la materia, ¿no es cierto? No por recolectar o recopilar, digámoslo así, más datos, vamos a ser mucho más capos en historia. La historia tiene muchas perspectivas, muchas corrientes, y lo que vamos a hacer también en esta materia es desarrollar mucho el sentido crítico. La historia no está para repetirla, sino para reescribirla. Muchas gracias. Luciana, por favor. Buen día, licenciada. Más que todo tuve problemas con la memoria, ya sean fechas, acontecimientos, nombres, o sea, en general casi todo. Y en mi colegio tuvimos mucho cambio de profesores. O sea, un profesor nos decía, lean y ya nada, ¿no? Nuestro examen era memorizar lo que entendíamos. Y el último profesor que tuve era muy bueno, nos decía de una forma muy didáctica, divertida la historia, pero de igual manera a veces en debates terminábamos hablando de otras cosas y no de la historia. Pasa,
Pasa muchísimo, ¿no es cierto? Como que nos ponemos a divagar y perdemos el rumbo que queremos encaminar. Sin embargo, ya puedo ver que gran parte del problema radica, creo, en la cuestión de memoria y de memorizar tal vez demasiados datos. Vamos a trabajar un poquito más en ello entonces para tener claro qué es lo importante memorizar y qué es lo importante saber o conocer, ¿no es cierto? No podemos memorizar tal y como una memoria de un disco duro, por así decirlo, pero sí podemos explotar nuestras capacidades para memorizar aquello que sea lo más relevante y lo que de verdad nos puede aportar. Bien, antes de iniciar con la explicación un poquito y la introducción a la materia, le voy a pedir por favor a mis dos nuevitos que no se sientan nerviosos. Estamos en familia, prácticamente somos una gran familia, somos un grupo muy bonito. Digo somos porque hemos llegado a formar una conexión bastante sólida a pesar de la distancia y a pesar de la barrera virtual que se nos impone hoy en día, ¿no es cierto? Quiero empezar por favor con José. José, te voy a pedir que te presentes con tus compañeros, danos algunas pautas que tú creas importantes y algunas pautas que nos permitan conocer un poquito más a José. Ok, buenos días, Lice, ¿cómo le va? Mi nombre es José Carlos Pujason Sánchez. Estoy estudiando esta carrera desde segundo semestre porque estaba en el colegio militar, era cadete y tuve un accidente, una rotura de tendón, entonces me tuvieron que dar de baja y me metí acá a comunicación social porque es una materia que me llamó mucho la atención y me gusta la historia y todas esas cosas. Muy bien, José, gracias, bienvenido. ¿Crees en el destino, José? Sí, la verdad que sí, ahí se ve, ¿no? Efectivamente, cuando algo no es para ti, no es para ti. Muchas veces no Exacto. entendemos en el momento, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa? Ujú. Tal vez nos da rabia, tal vez no es lo que queramos, pero con el tiempo vas a ver que las cosas, el destino, la causalidad, como quieras mencionarlo, como quieras llamarlo, es sabio. Y siempre te pone en el lugar que te corresponde y donde vas a poder crecer. Bienvenido, José. Qué gusto conocerte. Muchas gracias, Lice. Bien, ahora por favor le voy a pedir a Moisés que se presente de igual forma. Danos una breve introducción de, a ver, queremos saber quién es Moisés y qué es lo que pretende lograr o qué es lo que va a poder conocer, qué es lo que quiere de la materia de historia de la cultura. Adelante. Muy buenos días, Lice. Mi nombre es Moisés Saúl Vilcabarachi y soy de la ciudad de Oruro. Y me he animado a estudiar la carrera de comunicación social porque me gusta desde pequeño siempre ser comentarista deportista o de deportes y periodista. Ese sería, Lice. Muy bien, gracias, Moisés. Queda clara tu inclinación deportiva, así que, bueno, pues la carrera de comunicación te va a ofrecer una base muy sólida para poder desarrollarte en ese ámbito profesional. Bienvenido. Gracias, Bien, Lice. muy bien, siéntanse en la confianza de preguntar cualquier duda, consulta, estamos para eso, estoy para eso, para ayudarlas y sobre todo para que disfrutemos esta materia, para que nos enriquezca, pero también para que nos sirva una vez más para desarrollar y explotar todo nuestro talento y nuestro potencial. Dicho esto, ahora sí nos vamos con los lineamientos básicos de la materia. ¿Se ven las diapositivas? Sí, Sí, licenciada. Muchas gracias. Bien. Para los nuevitos y bueno, para todos, simplemente un pequeño recordatorio. Soy la licenciada Laura Reque Montealegre y vamos a compartir estos meses juntos en la materia de Historia de la Cultura. Vamos a dar una muy breve y muy general definición de lo que es la historia, indagando en primer lugar que
su origen etimológico nos refiere a lo que significa o se traduce en curiosear, inquirir, investigar cualquier asunto. Podemos entenderla también como un ejercicio memorístico donde generación tras generación se da una transmisión de acontecimientos pasados, presentes y de alguna forma permitan realizar una predicción a futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo, de los sucesos que marcan la vida del hombre. En resumen, es una relación metódica de hechos del pasado cuya influencia se extiende a través del tiempo. Si todavía seguimos estudiando hechos de hace 500, 1000 años atrás, es porque definitivamente han marcado el rumbo de la humanidad y han logrado definir el camino del hombre. Tratar de definir a la cultura es bastante complejo porque es una palabra y es un término que puede utilizarse de diferente forma y también que tiene muchas acepciones. En este sentido, vamos a tomar las más importantes y las más grandes para evitar complicarnos tanto desde el principio. Ya poco a poco y en el avance de la materia vamos a ir viendo cómo estos conceptos de cultura se materializan en diferentes civilizaciones, grupos sociales, desde hace miles de años atrás hasta la actualidad. Definimos cultura como un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación para orientar las prácticas individuales y colectivas. No existe ningún grupo social carente de cultura o inculto. Sí hay grupos que rechazan ciertas formas de cultura, pero a su forma también crean su propia concepción de cultura. ¿Por qué? Porque la cultura facilita la adaptación de uno o más sujetos en su entorno social. Al hablar de cultura, incluimos lengua, procesos, hábitos, tradiciones, valores, costumbres y sobre todo conocimiento. Entonces, si fusionamos historia con cultura, lo que tenemos es una rememoración de la conciencia individual y social del ser humano, recapitulando además el legado de antiguas civilizaciones. Muchas veces creemos que historia solo se trata de recordar hechos pasados, memorizarlos y ya está. Sin embargo, hablando ya de lo que es historia de la cultura, tenemos que recordar que no solamente es eso, rememorar, sino leer, releer, analizar, evaluar y discutir con sentido crítico. Esta es la palabra clave dentro de lo que vamos a realizar todos estos meses. Vamos a desarrollar nuestro sentido crítico y nuestro sentido de análisis. Pasando un poquito a lo que es la justificación de la asignatura como tal, podremos decir que desde el momento en que el ser humano nace, está creando su historia, ¿no es cierto? Desde el día de nuestro nacimiento, tenemos una fecha clave que marca el inicio de nuestra existencia y por lo tanto el inicio de nuestra historia, la cual será única, irrepetible e impredecible. La historia como tal de cada ser humano y ya de la colectividad en su conjunto, muchas veces traza nuestra forma de actuar, nos ofrece ciertos hábitos de vida, costumbres, tradiciones, pero sobre todo, no solo tenemos una forma de actuar, sino también una forma de pensar que genera un impacto en nuestra vida. Puede moldear o modificar de alguna forma nuestra ideología, nuestras creencias, y sobre todo ayuda a entendernos y a entender el país en el cual estamos viviendo. Y aún sin vivir en el país nos permite, digamos, adoptar o conocer, tomar un poquito de otras culturas en función de nuestros intereses. Acá tenemos 4 puntos que quiero desarrollar de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque al conocer lo que es historia de la cultura,
podemos conocer y profundizar sobre nuestros orígenes o raíces culturales. Además, en gran parte, el comunicador social tiene una responsabilidad muy grande debido a la profesión que elige. Un comunicador, ¿qué es lo que hace? Transmite, es un referente de información, es un agente, puede ser un líder de opinión, por lo tanto su profesión le confiere una responsabilidad muy grande al momento de informarse. Yo no voy a poder hacerte una comparación, supongamos, de un conflicto social que se vive hoy en día en Bolivia con tal vez una guerra de hace 100 años que también ha dejado su impacto social y cuyas consecuencias llegan hasta el día de hoy. Es decir, para poder incluso realizar análisis, comparaciones, evaluaciones, o para comparar a un personaje polémico de la actualidad con otro de hace 100 años, pero que mantienen ciertas semejanzas o diferencias, necesito conocimiento. Necesito desarrollar mi sentido crítico, fortalecer mis ideas, tal vez generar mis propias teorías en base a lo que voy aprendiendo y con ello poder modelar el futuro con su aporte. Historia nos demuestra que a nivel mundial llegamos a ser muy distintos, pero a la vez muy iguales, ¿no es cierto? He tratado de resumir un poquito esto en estas dos imágenes, donde aún con tonos de piel distintos, con tal vez características físicas distintas, indumentarias, atuendos diferentes, no dejamos de ser seres humanos construyendo su historia, su cultura, organizándose de forma política, económica, social y sobre todo seres humanos que evolucionan, transforman su realidad y van mejorando y evolucionando con el paso del tiempo. Este tema de los objetivos que tenemos como carrera es un poquito más teórico, digamos, simplemente lo he puesto en la presentación para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a lograr. Vamos a nuevamente caracterizar antecedentes históricos de culturas, sucesos, personajes, pudiendo encontrar cuáles son sus aportes más relevantes en la sociedad, cuál es su influencia hasta la actualidad y relacionar tal vez rasgos de ciertas culturas con nuestra propia historia. Vamos a entender cómo es que civilizaciones, personajes y sucesos han llegado a influir y a generar cierto impacto aún hasta nuestros días. Ya como objetivos específicos podremos llegar a reconocer la diversidad histórica, cultural, social, las actitudes y las decisiones también que han logrado transformar el mundo, qué tradiciones histórico-culturales se mantienen, qué tan diferentes son entre uno y otro país, una y otra cultura, pero sobre todo vamos a lograr desarrollar la conciencia social de nosotros como estudiantes, de nosotros como futuros comunicadores, partiendo del conocimiento racional y crítico del pasado. No me sirve de nada memorizar, memorizar y memorizar sin saber qué es lo que estoy memorizando. ¿Para qué? ¿Es un dato bueno? ¿Fue un hecho malo? ¿Esto ha permitido crecer al hombre? ¿Lo ha retrasado en su evolución? Absolutamente todos los criterios son bienvenidos en Historia de la Cultura, porque queremos generar un enfoque integral. Entre más pensemos, entre más forjemos las ideas desde nuestra propia perspectiva, mayor beneficio vamos a tener. Esta no va a ser una clase de adoctrinamiento, sino todo lo contrario. Vamos a poder contrastar enfoques, comparar teorías, absolutamente todos los hechos que forman nuestra historia pueden ser analizados y estudiados desde diferentes corrientes y desde diferentes enfoques. Así que tener esta diversidad en el aula, tanto de criterios como de conocimientos, nos van a permitir crecer. Bien,
Pasando un poquito al tema del horario, para que no quede ninguna duda, lo tenemos en pantalla. Nuestras clases son los martes, miércoles y viernes, de 10:15 a 12 menos cuarto los martes, miércoles y viernes de 8:30 aproximadamente hasta las 10 a.m. Sabemos que esto del tiempo varía en función a las actividades que realicemos, ya que muchas veces combinamos el avance con la realización de foros en la plataforma, cuestionarios, tal vez pequeñas lecturas o actividades de acuerdo a lo planificado. ¿Ok? Por favor, siempre recordemos el punto de lo que es la asistencia regular, permanente y constante. No quiero fantasmas en mi clase, por favor, ¿ok? Bien, pasando a lo que es la metodología, siempre hemos contado con el tema de prácticas, que también en ocasiones son valoradas como tareitas, las cuales podrán ser escritas u orales, también individuales o grupales. Por otra parte, complementamos el avance y sobre todo la asimilación de lo aprendido con foros, debates, mini cuestionarios, nuestro proyecto de ciclo que es el trabajo grande, digámoslo así, o el megaproyecto que nos regala 20 puntos, y la evaluación donde ganamos nuestro puntaje restante de 50 puntos. Tengamos en cuenta, por favor, que las clases necesariamente se van a transformar a participativas. Necesito que perdamos el miedo a hablar, que participemos, que aportemos criterios, porque esto sin duda alguna va a sumar mucho a la clase, ¿ok? Por otra parte, vamos a poder revisar un poquito de los lineamientos básicos, empezando por la tolerancia en el ingreso. La tolerancia es de 5 minutos para poder ingresar a clase y contabilizar mi asistencia como válida. Pasado este tiempo, se puede ingresar a clase, pero la asistencia ya no va a ser considerada como válida, ¿ok? Por favor, les voy a pedir mucha puntualidad. Por 3 faltas acumuladas a lo largo del ciclo, perdemos el 50% del puntaje que se obtenga en el proyecto de ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi proyecto sobre 20 puntos he sacado 18, por ejemplo, voy a quedar con 9 puntos, porque voy a perder 9 debido a mis faltas acumuladas. Obviamente estas faltas se consideran como faltas en su integridad, valga la redundancia, si es que no tienen una justificación previa avalada por la jefa de carrera, licenciada María Delgado, ¿ok? Por ejemplo, si es que voy a tener una cita médica justo el día de clases y justo en el horario de clases, pues puedo presentar mi pequeño certificado médico, mi ordencita médica ante la jefa de carrera, por favor, y ella es la única autorizada para darles el visto bueno y para que nosotros contabilicemos esa ausencia como licencia, ¿ok? Y condición clave, la cámara debe estar encendida durante toda la clase. Por favor, voy a ser muy estricta con esto. Parte de la virtualidad en la que hoy vivimos nos obliga a tener que recurrir a estos puntos y estas exigencias para evitar que la clase sea una clase fantasma y sobre todo para pues mantener lo que es la atención y el vínculo durante toda la clase, ¿ok? Bien, este es un meme que lo he tomado en cuenta para presentar la materia porque considero que es muy cierto, resulta chistoso, pero a la vez un poquito triste. ¿Por qué? Porque nos dice que los que no estudian la historia están condenados a repetirla, ley universal. Y los que la estudian están condenados a ver cómo la historia se repite por culpa de los que no la estudian. Aquí creo que podemos darnos cuenta de cuán importante es conocer la historia, estudiarla y sobre todo aprender de los errores del pasado.
No se trata de tener esa mentalidad, ¿no? De decir, está sucediendo otra vez, va a ser como en 1800. No, ya tenemos el antecedente de hechos pasados que nos pueden permitir evitar grandes errores de la antigüedad. No siempre se tiene que repetir la historia. Para eso estamos estudiando precisamente, para ver qué falló antes, qué no hacer ahora y cómo podríamos mejorar. Así que si no queremos repetir la historia con sus grandes fracasos y con sus aciertos, tal vez, lo que tenemos que hacer es estudiar, estudiar y estudiar, con sentido crítico, con conciencia, con ese análisis que nos permita decir, esto se hizo mal antes, no lo vamos a repetir ahora. O tal vez decir, esta estrategia funcionó antes, tomémosla en cuenta ahora, adecuando esto y esto y esto y esto para que funcione en nuestro tiempo. Muchas estrategias usadas en la antigüedad todavía hoy pueden servir y pueden ser útiles si sabemos adaptarlas. ¿Y cómo vamos a saber y cómo vamos a poder realizar esto? Pues simplemente entendiendo que la historia no es un proceso estático, sino todo lo contrario. Es una dinámica que se transforma constantemente y nosotros con ella. Cada clase vamos a tener un mini repaso del avance de la clase anterior. Obviamente mañana no va a haber este repaso porque esta es una clase introductoria. Pero a partir del día martes de la próxima semana, sí, voy a lanzar pequeñas preguntitas sobre tal vez pautas muy importantes que he dado en la clase anterior. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si logran responder adecuadamente, si han logrado captar la idea, si han tomado tal vez apuntes de lo más importante y si están pilas y atentos, pues van a lograr responder muy bien, ¿no es cierto? Pero si estoy soñando, si no tengo idea de lo que ha dicho Liz en la clase anterior y mucho menos puedo contestar en esta clase, pues van a tener la muerte súbita y los voy a sacar de la sesión Zoom. Esa va a ser la penalización. Van a tener 2 oportunidades de contestar. Así que la clave para no tener la muerte súbita y no salir despachados de la clase es simplemente atender, entender y estar atentos. ¿Ok? Van a ser preguntas muy puntuales que ya desde hecho en la clase anterior podré decirles, tomen muy en cuenta este dato. O por ejemplo, la clasificación de la historia se da en las siguientes ramas. Presten mucha atención. Ok, la lista dice que preste atención, lo anoto y ya. Esa va a ser una pauta para que puedan en la clase próxima tener una idea de qué es lo que voy a preguntar. ¿Ok? Bien. Cualquier consulta o duda que puedan realizar o cualquier aspecto que no quede claro respecto a alguna tarea, proyecto, avance, horas de entrega, cualquier cuestión, las resolvemos en clase o mediante el grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el horario de atención para mis dudas? Listen, está silenciado. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Volvió? Bien, decía, gracias. Las consultas, dudas o cualquier pregunta que quieran realizar, de 8:30 a 4:30, de lunes a sábado. ¿Por qué he puesto un horario para esta cuestión y para este tema? Porque lamentablemente en el ciclo anterior han existido personas que surgían con preguntas o dudas. Supongamos que la entrega del proyecto era viernes a las 10 de la mañana. Jueves, 12 menos cuarto de la noche, se ponían a escribirme, a decir, Licen, ¿puedo mandar el correo? O Licen, ¿cómo puedo hacer esta parte del blog? Una cosa de locos, de verdad, me quería morir. No es por mala, pero yo ya estaba por dormir.
creo que todos, o por lo menos estaban viendo una peli, estaban comiendo, estaban haciendo lo que querían. Pero 12 menos cuarto, chicos, ¿dónde está el respeto? Yo no les voy a mandar una tarea a las 3 de la mañana, ¿no ves? Para todo hay horarios, para todo hay una forma de llevar adelante nuestra responsabilidad y sobre todo de tener esa consideración para con la otra persona. O si no, recuerdo también había casos de preguntas que llegaban los domingos a las 7 menos cuarto de la mañana, cuando cualquier mortal creo está disfrutando de su descanso. Entonces, por favor, manejémonos en estos horarios por una cuestión de respeto para con la docente y para con ustedes también. A mí no me gusta escribirles en horarios fuera de lo que debería ser lo correcto o lo ideal. Tal vez alguna vez lo he hecho sí un poquito tarde, pero con motivo de darles alguna pauta, de darles alguna instrucción adicional, pero creo que nada que les exija un esfuerzo extra. Así que por favor, ya sabemos, cualquier duda, consulta en este horario de lunes a sábado. Organicemos nuestro tiempo y también partamos de este principio tan básico para tener disciplina al momento de realizar las actividades de la materia. Bien, especialmente para los nuevos y para los no tan nuevos, un pequeño recordatorio de cómo administramos los 100 puntos en la materia. 50% del puntaje equivale al examen. El otro 20% lo ganan con el proyecto de ciclo, que es un trabajo un poquito más grande y más complejo, pero que también lo damos con la debida anticipación. Tenemos otro 20 puntos de prácticas, los cuales podemos ganar tal vez en 4 prácticas de 5 puntos cada una, tal vez en 2 prácticas de 10 puntos, puede que una sea oral, una escrita. Siempre que vayamos a tener prácticas, también les voy a avisar con la debida anticipación para evitar cualquier perjuicio y para que en lo posible asistan a la clase. Y finalmente tenemos 10 puntos de desarrollo personal, donde se pondera la participación en clase, la puntualidad, también la forma en que se desarrollan sus actividades, tanto en foros, cuestionarios, y el cumplimiento a estas pequeñas pero importantes tareas. Bien, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez o algo que no esté quedando muy claro? Rodrigo, bienvenido. Te escuchamos, por favor. Si tuviese una pregunta específica, no sé si va a haber también, aparte de lo que son trabajos APA también, o no va a estar incluido también en lo que es la formativa también académica. Ya, normas APA, normativa APA. Bien, va a estar incluida, pero no desde primer año, porque es parte de lo que ya se ve en los últimos años dentro de, por ejemplo, la redacción de artículos científicos y ya lo que es metodología de la investigación. Por ahora, sí les voy a dar un formato muy básico, solamente para citar, tal vez en algunos trabajos bibliografía o biblionet, pero algo muy básico. Nada muy sujeto a la normativa, porque resulta bastante complejo poder tener un dominio total, ya que, como saben, muchas veces la normativa APA incluye formas de citar fuentes bibliográficas o referencias para gráficos, para tablas, para textos consultados de internet. Siempre hay bastante material para trabajar en esto de formato APA, pero de una forma muy básica lo vamos a utilizar solamente para bibliografía y biblionet, ¿ok? Además, también considerando que los formatos y todo lo que es las normas APA se van actualizando constantemente. Entonces, adecuándonos a la edición más reciente, que tengo entendido es la 2020, si no me equivoco, vamos a tomar en cuenta este aspecto para que poco a poco y gradualmente se vayan adecuando al manejo de referencias bibliográficas,
citas textuales y otros aspectos importantes dentro de la normativa APA, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta más? Rodrigo, tal vez que te has incorporado un poquito más tarde. ¿Alguna duda, consulta? Bien, aprovechando, Rodrigo, por favor, te voy a pedir que te presentes para tus compañeros para romper un poquito el hielo y sobre todo para que te sientas mucho más cómodo en clase. Te escuchamos. Vale, muy buenos días compañeros. Mi nombre es Rodrigo Pablo Rúa Quiroga y bueno, estoy estudiando comunicación social. ¿Por qué? Más que todo para complementarlo con mi otra carrera que ya está prácticamente, ya estoy acabando y quiero dedicarme a lo que es la divulgación científica. ¡Wow! Y Buenísimo. necesito las herramientas de comunicación, medios y demás, y me interesa la verdad mucho. Muy bien, estás buscando el canal para que toda la producción individual y intelectual, mejor dicho, pueda ser divulgada. No sabes lo necesario y lo urgente que es tener personas que de verdad quieran investigar y que quieran entrar en esta corriente que tú nos mencionas, Rodrigo. Bastante importante. Bienvenido. Listo, muchas gracias. Bien, antes de continuar, por favor, con una mini sesión más, voy a cortar esta y nos conectamos en el siguiente link, ¿ok? Bien, pausa y volvemos.